planeó desde la eternidad, donde Él planeó que iba a mandar a su Hijo. No fue fortuito, mis hermanos, no fue que un día Dios se levantó con ganas de venir a la tierra. O sea, no fue así como que ahí, como me levante. No, mis hermanos, fue un día determinado en que Dios planeó hacerse carne. ¿Le puedes subir poquito al micrófono? Como no me oigo yo mucho. Y respecto a eso, mis hermanos, tenemos 3 puntos, ¿verdad? El Hijo vino en el preciso momento ordenado por Dios. El Hijo vino en el preciso momento ordenado por Dios. Creo que le están subiendo otro micrófono, creo que no le están subiendo el mío. El Hijo vino en el preciso momento ordenado por Dios. Número 2, el Hijo vino en el tiempo predicho por las Escrituras del Antiguo Testamento. Eso también, gracias mis hermanos, eso también es importante. No voy a ahondar ahorita, mis hermanos, porque sería otro estudio básicamente, pero en las Escrituras, mis hermanos, también vemos que hay un tiempo determinado, profetizado. No nomás el cómo, no nomás de quién, no nomás no, también hay un cuándo, mis hermanos. También hay un tiempo determinado, profetizado en las Escrituras, en que iban a ser ese Mesías. ¿Sí? Ese tiempo también se cumplió cuando en el momento del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, mis hermanos, el Hijo vino en el tiempo de más grande necesidad de la humanidad. ¿Sí? Todos, la humanidad sigue estando así, mis hermanos, y se va a poner peor. Pero vino el momento justo donde ahorita ya todos, después de 2000 años, toda la humanidad tiene esa oferta de salvación, tiene esa esperanza de salvación que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, como ya vimos, mis hermanos, y voy a estar repitiendo un poquito de cosas que vimos, sin embargo, pues también Dios nos repite una y otra vez en la palabra, ¿va? Este hijo no era cualquier hijo, mis hermanos. Es un texto que ya estudiamos, un texto que ya escudriñamos, ¿va? Pero es necesario recordarlo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vemos que esa segunda persona de la Trinidad, el Hijo, Dios en acción, el verbo, el logos, la palabra, se encarnó, mis hermanos. Se encarnó. El versículo 14 dice, ya que el verbo fue hecho carne. No era cualquiera el que estaba naciendo en ese pesebre, no era cualquiera el que nació en Belén, mis hermanos, era Dios. Ahora, a este gran misterio de la encarnación, tenía un nombre específicamente, teológicamente hablando, y era la unión hipostática. ¿Sí? Lo bendigo. La persona divina, mis hermanos, esa unión hipostática es la unión entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. Perfectamente unidos, no entran mezclados, pero unidos en una persona, en el Hijo, ¿verdad? La persona divina, Jesucristo, Dios Hijo, tiene una naturaleza divina propia de su persona. Pero cuando el Señor se encarna, esa persona divina, acuérdense de esa palabrita, la enfatizo mucho, incorpora, ¿sí? Incorpora a sí mismo una naturaleza humana. Amén. ¿Por qué no creó dos personas? Bueno, porque recuerde, ¿por qué no creó dos seres? Porque esas dos esencias estaban unidas en una persona. Jesús no existía de manera independiente al Hijo o a Dios, no. Eran una sola, dos esencias, una sola persona. Eso es parte de lo que ya más o menos vimos, mis hermanos. También recordamos que Él no abandonó ninguno de sus atributos divinos cuando Él se encarnó. Él no abandonó sus atributos divinos, o sea, no dejó de ser Dios, ¿sí? Cuando se encarnó, sino que voluntariamente sometió ese uso de su divinidad, de su poder divino, a la voluntad del Padre. Eso también ya lo vimos, mis hermanos, que Jesús, todo lo que hizo, mis hermanos, cada vez que Él obraba milagros, cada vez que Él expresaba su poder, lo manifestaba su poder, mis hermanos, siempre guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bajo la voluntad del Padre. Recordemos también que la humanidad también repuso sus atributos. ¿Qué quiere decir? Que no se hizo un superhombre, ya habíamos visto eso, ni que se hizo un Dios menos poderoso. No, no. La humanidad seguía reteniendo todos sus atributos, mis hermanos. Tenía hambre, tenía sed, todas las limitaciones que vemos como humanidad, Jesús también las tenía. ¿Sí? Él se hizo un hombre real como nosotros en todas las cosas, pero sin pecado. Eso también ya lo hemos visto. Ahí tenemos ese diagramita que también ya vimos, mis hermanos. La unión hipostática, Dios Hijo, ¿va?
y tenemos naturaleza humana y naturaleza divina. Se hizo el Dios hombre, una persona con dos naturalezas distintas, pero indivisibles, la divina y la humana. Este ya tiene la pila medio baja, hermano. Ahorita para que lo cambie. Sí, este. Amén. Colosenses 2:9, mis hermanos, un versículo sumamente importante, sumamente importante, ¿sí? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Ese texto, mis hermanos, está diciendo que la ciencia divina perfecta, sin que sufriera alguna mutación, sin que sufriera un cambio, todo eso estaba en Jesucristo, hombre. ¿Ah? Pues recordamos que el concilio nos va a fallar si le digo el concilio. Recordamos que ahí en ese concilio, ay, ¿cuál era? No me acuerdo. Se definió lo de 100% hombre, 100% Dios, ¿sí? Una, una doctrina que sostenemos hasta el día de hoy porque es bíblica, ¿sí? ¿Qué más vimos, mis hermanos? Eso es lo que ya platicábamos ahorita. Cada naturaleza retuvo sus propios atributos. Ahora, ¿por qué estamos viendo esto, mis hermanos? Porque ahí empieza la historia de redención. Ahí empieza con Dios encarnándose. Dios viniendo a esta tierra. Cada naturaleza retuvo sus propios atributos. Es necesario también que volvamos a Filipenses otra vez, el cual, aunque existía en forma de Dios, si hablábamos de que el Hijo no comenzó a existir cuando nació, ¿no? Él ya existía desde antes de la eternidad, ¿sí? Desde antes de la función del mundo, él ya existía. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿sí? Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, una cosa es que un hombre rico haga un voto de pobreza y camine entre los pobres. Y otra muy distinta es que el Dios del universo se hiciera carne y viviera entre los más humildes de los hombres como uno de ellos. Jesús, mis hermanos, dejó las glorias del cielo para que nosotros pudiéramos entrar ahí. Son dos cosas muy diferentes, mis hermanos. No es lo mismo tener todo el poder, ¿sí? Ser un hombre rico, ¿sí? Y hacer un voto de pobreza. No es lo mismo, mis hermanos. A que el Dios de todo el universo se hiciera carne y viviera entre nosotros. Por eso, mis hermanos, es necesario recordar estas realidades, estas doctrinas, porque esto es el centro, mis hermanos, de todo. ¿Sí? Este es el por qué nosotros somos salvos. Este es el por qué, mis hermanos, un día Dios nos cambió, nos transformó y ahora estamos aquí. Este es el por qué. Porque Dios quiso un día venir y caminar entre nosotros. Venir y caminar entre esta humanidad. Dios quiso elegir una virgen, mis hermanos, también eso ya lo vimos. María, para que ella fuera el medio en que el Hijo de Dios se incorporara así a la humanidad, naciendo como un bebé. Mateo 1:20 al 23 dice: y no temas recibir a María tu mujer, porque el niño porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Y se le dice ahí inmediatamente a José, porque aquí le está hablando el ángel a José por medio del sueño. Se le dice inmediatamente a José cuál es el propósito de este niño. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, otra vez, fíjese, para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. No sé si recuerda, ahorita leímos el culto pasado de Romanos, que decía: pero Dios, habiendo manifestado su justicia, la justicia de Dios, y luego dice: atestiguada por los profetas. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? Esa justicia de Dios, para empezar, es Cristo, ya lo habíamos dicho. Pero ¿qué quiere decir esa parte de atestiguado por los profetas? Ellos, mis hermanos, ya habían hablado de la llegada, de la venida de este Mesías que iba a redimir al pueblo. Después lo vemos otra vez aquí, el ángel hablándole a José diciendo: todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, por medio de los profetas, diciendo: aquí una virgen concebirá
dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Amén. No voy a ahondar más, mis hermanos, ya habíamos visto bastante de esto. Pero sí quiero dejar en claro, mis hermanos, aquí comienza la historia de redención. Aquí comienza la obra de Cristo. Ahí comienza cuando el Hijo se pone manos a la obra y lo primero que tiene que hacer, obviamente, es hacerse uno de nosotros. Hacerse como nosotros, mis hermanos. Entonces el Hijo se encarnó, mis hermanos. Segundo punto, y aquí sí vamos a detenernos más. El Hijo vivió una vida perfecta. El Hijo vivió una vida perfecta. Ah, mira, aquí está el texto que le decía. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. ¿Sí? Fíjese qué interesante cómo Pablo, y acuérdense que para todo este estudio hemos estado siguiendo el hilito con Pablo. En Romanos, desde el capítulo 1 y 2 también, hemos seguido el hilito. Si usted se pone a leer Romanos, haga de cuenta que está leyendo el estudio. Así es como lo hemos ido llevando. ¿Sí? Y Pablo, ya después de condenar y que todo el mundo es condenado y todo, dice, pero ahora, Dios, aparte de la ley, ¿sí? La justicia de Dios ha sido manifestada. Ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. ¿Quién es la justicia de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, no era suficiente que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Si nos detenemos ahí, mis hermanos, nomás, y eso es todo, no es suficiente. No es suficiente, mis hermanos. Se requería que Él viviera una vida de perfecta obediencia bajo la ley de Dios. Mis hermanos, debemos de, y ese es uno de mis objetivos el día de hoy, pensar muy bien y meditar muy bien en lo que significa que Él vivió una vida perfecta. Si Él hubiera sido hallado culpable de cualquier violación, aún de pensamiento, mis hermanos, Él hubiera quedado descalificado. Hubiera sido de pensamiento, de palabra o de obra, Jesús hubiera quedado descalificado. No hubiera podido realizar la obra de redención que realizó por nosotros. Hubiera quedado descalificado como sacrificio por el pecado. Por esa razón es correcto decir que sin la perfecta obediencia de Cristo a través de toda su vida, todo lo demás que hizo no tendría ningún sentido, ni ningún valor. No tendría nada, no hubiera valido de nada si Él hubiera pecado. Entonces, porque a veces, mis hermanos, pensamos, ya sea por ignorancia, por lo que quiera, pensamos que la obra de Cristo se limita únicamente a esas 3 horas, 6 horas en la cruz, 9 horas en la cruz. Pero no es así, mis hermanos. La obra empezó desde el momento en que se encarnó. Desde ahí Jesús está trabajando para rescatar a nosotros, mis hermanos. 2 Corintios 5:21. Bueno, eso es lo que les decía ahorita. No era suficiente que el Hijo de Dios se hiciera hombre, se requería que él viviera una vida perfecta de obediencia bajo la ley de Dios. Amén. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese texto lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ver el siguiente estudio porque tiene 2 cosas importantes, pero vamos a ver una de ellas. Al que no conoció pecado. ¿Qué significa, mis hermanos, esa palabra de conocer? Recuerda que la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento está escrito en griego. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa la palabra conoció? Porque los griegos tenían 2 palabras para describir el conocer. ¿Sí? Y una de ellas es ginosco, creo, ginosco, no sé cómo se pronuncia, algo así. Pero que significa literalmente conocer por experiencia. Jesús, mis hermanos, nunca conoció por experiencia el pecado. O sea, en otras palabras, Jesús sabía lo que era el pecado, en teoría, ¿verdad? Como todos nosotros podemos saber de algo, en teoría, pero otra cosa muy diferente es vivirlo.
Puedo saber en teoría algunas cosas de ingeniería, pero otra cosa muy diferente es cuando las llevo a cabo. ¿Sí? Jesús, mis hermanos, claro que sabía que era el pecado, pero él jamás lo cometió. Eso es lo que el texto nos está diciendo. Um, y les digo, ¿por qué vamos a griego otra vez, mis hermanos? ¿Por qué vamos a griego? Para empezar, porque para poder interpretar un texto hay que interpretarlo, si se puede, en su idioma original. ¿Ah? Y número dos, mis hermanos, hay cosas, precisamente por el idioma, ¿verdad?, que no vamos a captar nosotros, porque están limitadas. Entonces, por eso es necesario ir. No es porque el hermano, no, son necesarias. Entonces, ¿qué pasa, mis hermanos? Jesús no conoció por experiencia el pecado. Ahora, mis hermanos, era necesario que un hombre tomara el lugar de otro hombre. ¿Sí? Así lo dice y más o menos lo vimos ya, pero fíjese, vamos a regresar a Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, por culpa de un hombre, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Sí? Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de otro hombre, los muchos serán constituidos justos. Justos. Mis hermanos, Dios no tenía por qué aceptar a Jesús como sustituto. Fíjese bien. A ver si me acuerdo bien del ejemplo porque no lo traigo aquí. Imagínense una paletería. Llega un niño, ¿sí?, a comprar una paleta. Pero ya cuando va a pagar no trae suficiente. Le faltan 5 pesos. ¿Sí? Y la cajera, la que está teniendo, le dice, no te preocupes. No te preocupes. Yo te voy a poner los 5 pesos y con eso queda pagada la paleta. ¿Sí? Judicialmente, la cajera está obligada a aceptar el pago. ¿Por qué? Porque es la cantidad indicada que ellos tienen por la paleta. ¿Va? Ella está obligada a aceptar el pago, no hay ninguna infracción a la ley, porque ahí está la cantidad que se requiere. ¿Sí? Pero cosa muy diferente es que este niño, este mismo niño, vaya a la paletería y robe una paleta. Fíjese bien, robe la paleta en lo que la persona encargada está volteada. No sé. Roba la paleta, quiere salir huyendo y lo detienen. Le hablan a la policía, viene la policía, tienen que enfrentar cargos. Pero luego llega alguien, ¿sí?, y dice, ¿saben qué, policía? No pasa nada. Aquí está el pago por la paleta. ¿Sí? El hecho de que esté el pago, mis hermanos, no quita, no quita que el niño se robó la paleta. El dueño de la paletería no está obligado, no está obligado a aceptar eso como una reposición de lo que acaba de pasar. Porque ahí hubo un incumplimiento no económico, sino moral. Dios no estaba obligado, mis hermanos, a aceptar a Jesús como un sustituto de nosotros. Él lo hizo por su pura y simple voluntad, querer aceptar a Jesús como un sustituto de nuestros pecados. Para que vaya sentando desde ahorita, mis hermanos. Dios no está obligado a aceptar un sustituto. Como la paletera no está obligada a aceptar el pago. No está obligada a aceptar que alguien, no, porque hay una infracción moral, no monetaria ya. Entonces Dios, mis hermanos, no estaba obligado a aceptar ese pago. El Cordero, mis hermanos, este sustituto que Dios Padre envió, mis hermanos, no es cualquiera. 1 Pedro 1:19 dice, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Este texto nos está llevando a cuando se sacrificaban los corderitos en tiempo de Israel, ¿verdad? Tenían que ser que lo más puros posibles, ¿verdad? Con la mejor comida, con la mejor criados de la mejor manera para poder ofrecerlos. Bueno, el cordero que Dios envió fue un cordero perfecto, sin tacha, sin
mancha, mis hermanos. Jesús, mis hermanos, fue sin pecado desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Recordemos por los estudios pasados, mis hermanos, si ya hemos hablado de que todos nosotros nacemos con una naturaleza corrompida, con una naturaleza que se inclina hacia el mal, hacia el pecado, por culpa precisamente de ese primer pecado de Adán. ¿Sí? Todos a nosotros fuimos heredados con una naturaleza corrompida. Por eso a los niños les tenemos que enseñar a hacer el bien, no el mal. No, ya lo traen. Sin embargo, ¿qué pasa con Jesús? Lucas 1:35. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual también lo santo con S mayúscula que nacerá será llamado Hijo de Dios. De una manera, algunos se han aventurado a ver cómo fue. No sabemos exactamente, ni nadie lo sabrá exactamente, pero de alguna manera Jesús nació sin esa naturaleza corrompida. ¿Sí? Lo santo que nacerá, la palabra santo que está ahí, y eso también lo podemos ver en español porque también está con esa mayúscula. Pues la palabra santo usada para el Espíritu Santo es la misma santo que se utiliza aquí para este niño que iba a nacer. ¿Sí? Santo. Jesús nació sin esa inclinación al pecado, sin esa naturaleza corrompida. Ahora, quiero recordar nomás, mis hermanos, porque alguien pudiera pensar, no, pues así que fácil. Os recuerdo que Adán también nació así, ¿eh? O sea, él fue creado así, sin naturaleza corrompida. Se corrompió, ¿verdad? Pero, y también pecó, ¿verdad? Adán. Jesús no solo nació sin pecado. Si voy muy rápido me dice, hermano, no sé, preguntas o algo me dice. Adán, mis hermanos, perdón, Adán. Jesús, mis hermanos, además de nacer sin pecado, él vivió una vida de perfecta obediencia. Vivió una vida de perfecta obediencia. Y hay un texto, mis hermanos, que refleja esto, Juan 8:29, de una manera abismal, mis hermanos. Y el que me envió está conmigo. Ahí está, en el contexto hay una argumentación ahí con Jesús y los judíos. Pero bueno. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo. Fíjese lo que dice Jesús, porque yo siempre hago lo que le agrada a Dios Padre. Mis hermanos, el aspecto más asombroso de ese texto es esa palabra que está ahí. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Mis hermanos, ni siquiera nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, podemos declarar una obediencia periódica perfecta. Vamos a dejar a un lado lo perfecto porque no podemos. Pero ni siquiera podemos algunos de nosotros decir que periódicamente yo le obedezco a Dios de una manera perfecta. No, mis hermanos. Pero Cristo, mis hermanos, sí declara una obediencia no solo perfecta, sino también perpetua o continua. Una obediencia perpetua o continua. Siempre Jesús estuvo obedeciendo a Dios. Siempre Jesús estuvo agradando a Dios Padre. Siempre, mis hermanos. Él fue obediente sin la más mínima falla durante todo el transcurso de su vida. Todo el transcurso de su vida. Pensemos en el mandamiento más grande, mis hermanos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Jesús lo hizo 24/7 durante toda su vida. Jesús amó a su Padre con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, siempre, constantemente. Jesús lo hizo, mis hermanos, y no hubo ni un solo momento o situación donde Él no estuviera cumpliendo ese mandato. No hubo un momento, no hubo una situación donde Jesús tuvo un arranque. No hubo un momento, no hubo una situación donde Jesús tuvo un mal pensamiento. Ni aún en la cruz. Ni aún en la cruz, mis hermanos.
¿Quién de nosotros, mis hermanos, podemos decir que amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente? Siempre, de alguna manera u otra, pecamos de idolatría. De alguna manera u otra. Ahora, cuando hablamos de que Jesús vivió una vida perfecta, mis hermanos, pensemos no nomás en los 10 mandamientos, no nomás en este mandamiento. Pensemos en el Sermón del Monte. El Sermón del Monte lo que hace, ya lo predicamos aquí una vez, hace elevar la vara más alta todavía. Jesús dijo que si mirares a alguien con ese desprecio, ya eres culpable de homicidio. Jesús nunca miró a alguien, ni a los que lo estaban golpeando, ni a los que lo traicionaron, con ganas de que te mueras. Ojalá te pase algo. Nunca, nunca, mis hermanos. Es increíble, mis hermanos, porque nosotros, al primer momento, mis hermanos, de que alguien nos hace algo, en la maquila, en el trabajo, nos quedaron mal con un pago, o me pasó algo, o el de la aduana me trató feo, ya estamos pensando algo malo. Dios no. Jesús no, ni aún estando en la cruz. En el Sermón del Monte Jesús dijo poner la otra mejilla. Jesús lo hizo. En el Sermón del Monte Jesús dijo, el que te quitare la, la capa, dale la túnica. Jesús lo hizo. En el Sermón del Monte Jesús también dijo, mis hermanos, el que te pidiera llevar una milla, llévalo dos. Jesús también lo hizo. Pensemos, mis hermanos, en el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo obedeció de una manera perfecta. Poniendo su vida, por un grupo bola de imperfectos que cada rato le iban a traicionar. Otros. Pensemos en la ley de Dios. Todo el decálogo, Deuteronomio, Levítico, Jesús lo cumplió. Pensemos en la ley terrenal, en el gobierno de Roma. Algo que regularmente se nos escapa, no sé por qué, mis hermanos. Pero Jesús también cumplió la ley terrenal de Roma. Mientras no infringiera la ley de Dios, obviamente. ¿Qué dijo Jesús? Dar al César lo que es del César. Jesús pagó impuestos. Y nosotros nos pasamos un rojo cada vez que tenemos prisa, hermano. Dicho de paso, estamos pecando, o sea, sorry, y es cierto, o sea, ¿qué les digo? O sea, yo también lo hago. Y a veces no le pedimos perdón a Dios por esas cosas, ¿eh? Y se nos escapa. Pero aún de esas cosas que hacemos, conscientemente, muy conscientemente, cuando nos pasamos el rojo, que pedirle perdón a Dios, hermano. Así a ese punto se lo digo. A ese punto, mis hermanos. Mis hermanos, la humanidad en todos los tiempos, ni aún los mejores profetas, ni aún los mejores predicadores que Dios ha usado, jamás pudieron hacer lo que Jesús logró siempre, continuamente, durante toda su vida. Ni Jonathan Edwards, ni Spurgeon, ni Isaías, cuando estuvo delante de Dios, ¿qué dijo? Hombre inmundo de labios. Job al final terminó riéndose. Nadie, mis hermanos, hay como nuestro Señor Jesús. Nadie. 1 Pedro 2:22, mis hermanos. Eso es lo que les decía ahorita. Lo que la humanidad en todos los tiempos jamás ha podido, Jesús lo logró durante toda su vida. 1 Pedro 2. Me gusta cómo lo traduce esta versión. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Nunca dijo algo que no fuera a cumplir. Nunca dijo algo que fuera mentira. Nunca hizo una transilla y al cabo, no, estamos en la gracia. Nunca lo hizo. Al cabo soy su hijo. No, mis hermanos, ahorita vamos a ver que el hecho de que sea su hijo fue que lo trató con más todavía. A nosotros nos da gracia, a su hijo no le dio gracia.
Hijo no le dio gracia. Fíjese bien, esto puede sonar chocante, pero es una realidad. Jesús nunca, escuche bien, nunca le tuvo que pedir perdón a Dios. Suena chocante. Y suena chocante, mis hermanos, porque nosotros a cada rato estamos pidiendo perdón a Dios. El pecado para nosotros es algo normal, pero no es parte de la composición humana. ¿Se ha puesto a pensar eso? El pecado no es parte de la composición original humana, mis hermanos. Fue corrompido, eso es otra cosa. Pero mis hermanos, nunca le tuvo que pedir perdón a Dios. Jamás. Ni tampoco, jamás, le pidió perdón al prójimo. Porque nunca lo ofendió. Nunca pecó contra su prójimo. Jamás. Cualquiera de nosotros si alguno de nosotros dice eso, mis hermanos, eso es arrogancia. Si cualquiera de nosotros dice eso. Pero no en Jesús, mis hermanos. No en Jesús. Antes de eso, mis hermanos, fíjese bien, antes de eso. Jesús hizo todo lo que el Padre quisiese, que estaba dentro de su voluntad. Su deleite, el deleite de Jesús fue hacer siempre la voluntad del Padre. Y como le dije ahorita, durante toda su vida, eso implica su niñez. Y lo vemos, aunque tenemos pocos versículos, pero lo vemos. ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Jesús es nuestro claro ejemplo de obediencia, mis hermanos. Tengamos cuidado en bajar el estándar a nuestro hijo porque es joven. Si ya es salvo, escúcheme bien, si ya es salvo, tiene las mismas responsabilidades que nosotros que tenemos 30, 40, 50, 60 años. Las mismas. La misma obligación, las mismas responsabilidades, la misma, misma obligación que Dios le ha mandado de consagrarse. No porque sean jóvenes o porque sean niños, quiere decir que si ya son salvos, ¿no? Quiere decir que el estándar es menos para ahí. Si ya son salvos, no va a poner con su, ni son salvos, no, así no funciona. ¿Por qué pensamos que Dios a veces sí nos baja el estándar a nosotros, mis hermanos? Juan 17:4. Yo te glorifico. Fíjate, lo que dijo ahorita Jesús se lo dijo a los hombres. Sí, estaba hablando ahí. Pero es Jesús hablándole al Padre. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. O sea, Jesús le está diciendo al Padre, todo lo que me mandaste a hacer, lo hice. Una cosa es pararme delante de ustedes y decir, y a lo mejor los puedo engañar. Otra cosa es pararse delante de Dios y decir, todo lo que mandaste lo hice. Todo. Con completa y firme confianza, mis hermanos, Jesús se para delante del Padre y declara su perfecta obediencia en obra y corazón. Ni aún, mis hermanos, los mejores siervos que vemos en la palabra de Dios pueden hacer la declaración que Jesús hizo, sino admitir, siervos inútiles somos, pues lo que hayamos de hacer, lo hicimos. Nomás eso llegamos, mis hermanos, y no le tira más. Nomás eso llegamos. Mis hermanos, Él es el perfecto ejemplo de nuestra obediencia. Él es el perfecto ejemplo, mis hermanos, de lo que deberíamos hacer. La obra de Cristo, mis hermanos, te voy a andar más en lo que voy a decir, La obra de Cristo por nosotros no comenzó en la cruz. Toda su vida estuvo cumpliendo toda justicia. Siempre. Siempre, mis hermanos. Ahora alguien puede decir, bueno, Jesús no podía pecar. ¿Ah? Y sí, Jesús no podía pecar. ¿Ah? Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo encarnado, ¿sí? Por lo cual él no podía pecar. Santiago nos lo dice, Dios no puede ser tentado. El pecado va en contra de la naturaleza de Dios. Sin embargo, mis hermanos, esto no desmerita la vida perfecta que Jesús llevó.
Porque es una realidad, mis hermanos. En Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El hecho de que Jesús no pudiera pecar no desmerita su vida perfecta, mis hermanos. Porque como hombre tuvo que sufrir la obediencia. Ahorita lo vamos a ver. No es que el hijo, no que el hijo, la segunda persona tenía que necesitar una. No, no, no. El hombre sí. La humanidad de Jesús sí. Más tentado en todo según nuestra semejanza, es humanidad. ¿Sí? No debemos de minimizar, mis hermanos, sus tentaciones, la tentación de Jesús, pero tampoco debemos de concluir que son exactamente iguales a las nuestras en todos los aspectos, porque no lo son. ¿Sí? Ya hablamos de eso en el estudio cuando vimos de la segunda persona, cuando estudiamos una persona de naturalezas, ya lo vimos. Jesús, mis hermanos, soportó realmente la tentación. ¿Qué fue lo que vimos? La tentación en el desierto. Vimos la primera, que el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Jesús tenía hambre. Jesús se había acabado ya el ayuno. ¿Cuál era la tentación ahí? Muestra tu poder fuera de la voluntad de Dios. Muéstralo, ándale. Si eres el Hijo de Dios, ándale, haz que las piedras se conviertan en pan. Si Satanás viene con nosotros, mis hermanos, y nos pide lo mismo, no es tentación para nosotros. Porque no podemos convertir las piedras en pan. A eso se refiere a lo que acabo de decir. No son las mismas que nosotros en todos los aspectos. Pero si fue tentado. Para él, eso sí era una tentación. Eso sí era una prueba. Que esa es la otra, mis hermanos. Fíjese bien. Hablando de ese poder, ¿va? Una cosa es no tener el poder, ¿sí? Para defenderte. Y no te queda otra opción más que resignarte a la humillación. Pero otra cosa muy diferente es tener todo el poder para defenderte y no hacerlo. Sino permitir tu propia humillación y aún decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nomás era que hablara. Y el ejército del cielo destruía toda criatura viviente que estuviera respirando. Así. Sin mover un solo dedo. Pero no lo hizo. El término griego para tentar, mis hermanos, también puede significar otra cosa. Probar. Probar. Ahora, quiero que piensen esto, mis hermanos. No sé si lo traigo ahí. No. Quiero que piensen esto. Satanás, y lo vemos en la Biblia, los fariseos trataban de buscar que Jesús pecara. Es lo que hacían. Tratar de que Jesús pecara. Ellos no entendían la divinidad que estaba delante de ellos. ¿Ah? Y trataban de que Jesús pecara. Eso es la perspectiva de ellos. Pero ahora volteemos la perspectiva a Dios Padre. ¿Por qué Dios Padre permitía que fuera tentado si Dios Padre sabía que él no iba a pecar? Cuando los ingenieros civiles hacen un puente, hacen toda una planeación, mis hermanos. Se hacen matemáticas, se hacen simulaciones ya también. Se hacen matemáticas para saber cuánto puede aguantar ese puente. Cuando ya está por fin hecho, ¿para qué lo prueban? ¿Para ver si se va a caer? Para demostrar que no se va a caer. El puente no lo construyen para, híjole, ¿y si se cae? No, eso no. El puente lo construyen para demostrar que no se va a caer. Las pruebas que le hacen son para demostrar que no se van a caer. Dios permitió las pruebas para mostrarnos a todos nosotros que Jesús no podía pecar. No podía pecar. No es que pudiera, pero decidió no pecar. No, no, no. No podía pecar. No importa la tentación, cómo se la pusieran, lo que pusieran. Dios permitió la prueba en Jesús para mostrarnos a todos nosotros que Él no podía pecar. Que Él no podía pecar, mis hermanos. Era necesario, mis hermanos, que Jesús fuera tentado, mis hermanos, como nosotros, también para que pudiese ser nuestro sumo sacerdote. Perfecto, el sumo sacerdote es alguien que intercede, mis hermanos. Hebreos 2:10. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, fíjese, en efecto, ¿cuál efecto? De llevar nosotros a la gloria, ¿sí? De rescatar un pueblo. Convenía, era necesario que Dios,
para quién y por medio de quién todo existe, perfeccionara, mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor? Jesús. Convenía que Dios Padre perfeccionara a Jesús mediante el sufrimiento para salvarnos a nosotros. ¿Sí? Para salvarnos a nosotros. Jesús tenía que sufrir las pruebas para ser después aprobado por Dios Padre. Pero alguien como nosotros tenía que, así por la obediencia, así como la obediencia de Adán, todos nosotros fuimos manchados, así por la obediencia de ese hombre, de Jesús, también ahora somos justificados. Preguntas, mis hermanos. Bueno, pastor. Sí, mamá, y tiene que ver. Cuando hay una prueba, por ejemplo, en la escuela, los exámenes, son pruebas, es para demostrar lo que sabes también, lo que se te ha enseñado también, que tanto sabes. No es tanto lo que quiero decir, sino la palabra demostrar. Ahorita estás hablando de que fue probado para demostrar que no podía pecar, pero no solamente eso, sino es demostrar que él era santo. Amén. O sea, una prueba demuestra si eres inteligente o no eres inteligente. Si estás enfermo o no estás enfermo. Hay pruebas de psicología en torno a los niños, autismo y todo eso. Entonces, las pruebas que tuvo Jesús también es para demostración de que él era santo. Y eso nos va llevando y de que él es justo. Porque todos esos atributos tendría que tener también y que también le estaba demostrando que él era el Cordero de Dios. Amén. Entonces, no solamente, yo sé que lo estás viendo, bueno, que estamos hablando sin pecado, pero si es una prueba, demuestra algo. Entonces, es una demostración también. Sí, amén. Muchas gracias. Amén, mis hermanos. O sea, todo eso, cada vez que Jesús, o sea, está demostrando esa característica de él, ese atributo de él. Jesús, mis hermanos, obedeció siempre, a pesar de las consecuencias. Jesús siempre obedeció al Padre, siempre agradó en todo al Padre, a pesar de las consecuencias, mis hermanos. El Señor vivió una vida de servicio, mis hermanos, una vida sin pecado. Porque ¿a qué me refiero con eso? Él vino, cuando Adán vino, mis hermanos, cuando Adán fue creado, no había nada, mis hermanos. O sea, no había nada de pecado, es lo que me refiero. No había nada que lo pudiera tentar. O sea, nada que, así como nos pican ahora nosotros, a la sociedad, al mundo, nada. Jesús sí vino en medio de un mundo cochino. Eso ya implica sufrimiento y humillación para él, el haber venido a un mundo así. Él caminó, perdón, el camino de la obediencia fue para él un camino de sufrimiento. Sufrió muchos ataques de parte de Satanás. Cuando vemos la tentación en el desierto, mis hermanos, hay un versículo que a veces nos escapa, que dice que después Satanás se fue y le dejó por un momento nomás. Ya después de la Biblia no se nos especifica cuándo volvió a regresar, pero sí nos deja entender que no fue la primera ni la última. Fue la primera terrenalmente, pero no fue la última. Eso es lo que deja entender. Sufrió, mis hermanos, ataques de parte de Satanás, del odio, la incredulidad de su propio pueblo, mis hermanos. Si usted piensa que Jesús no le valió 3 cacahuates el pueblo, pues ¿qué hacemos con ese versículo que dice que Jesús lloró? Por la incredulidad de su pueblo. Cuando está a las afueras de Jerusalén, si no me equivoco. Jesús sufrió, mis hermanos, la incredulidad de su pueblo. Jesús sufrió que no creyeran en él, que lo desecharan. ¿Cómo empieza Isaías 53? Varón de dolores, desechado entre los hombres. Dios deja en claro desde el principio que está marcado ese sufrimiento desde el principio. Ese sufrimiento de ese rechazo. Jesús sufrió persecución de sus enemigos. Nos hablaban el domingo, mis hermanos, que su propio pecado lo traicionó. ¿Usted cree que no caló? Claro que sí. Sufrió el desprecio de sus propios hermanos. Sufrió el abandono de sus discípulos, que dijo, Señor, por ti hasta la muerte, Señor. Están escondidos, todos, los 11 que quedaban, estaban escondidos, mis hermanos, a excepción de Juan. Los demás están escondidos.
Hebreos 5, el 7 al 9. Que vea que no es exageración del hermano Germán. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Ese texto, fíjese bien, mis hermanos, ¿qué tiempo nos está poniendo ese texto? No quiere que ponamos la lupa. En los días de su vida mortal. Está hablando de toda su vida terrenal. ¿Sí? No nos está diciendo un punto específico, nos está diciendo en su vida. ¿Sí? Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas. No una. Una vez nos dice que sudó con sangre, pero aquí se nos deja entender que varias veces Jesús estuvo orando con lágrimas y suplicándole a Dios. Por eso dice Juan que si se registraban todos los hechos de Jesús, pues no. A eso se refiere Juan. ¿Qué dice el texto? Fue escuchado por su temor reverente. No fue escuchado por ser el hijo, por tener un favoritismo. Nosotros sí somos favoritistas, hermano. Aunque mi hijo se porte mal, le bajo. Porque ya me hizo una cara de que está muy arrepentido. Dios Padre no fue así con el hijo. Lo escuchó, ¿por qué? Por su temor reverente, por su consagración. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Nada fue gratis para él. Nada se lo regalaron. Al ser así perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. La muerte de Cristo, mis hermanos, es el versículo 9. Fíjense bien, la muerte de Cristo, y ahí para irlo encaminando hacia allá. La muerte de Cristo, mis hermanos, fue un acto de obediencia a la voluntad del Padre. ¿Sí? No fue que lo agarraron, no fue que, no. Fue un acto premeditado, predecretado, preestablecido. El camino hacia la muerte, y como lo sufrió, fue un acto también de obediencia de Jesús hacia la voluntad del Padre. Mateo 26:39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso. Pero no como yo quiero, sino como tú. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Mis hermanos, durante toda su vida de perfecta obediencia, nada le causó tal agonía a su alma que tener que beber la copa de la ira de su padre. Nada, mis hermanos. Él nunca había recibido ni una pizca de desaprobación de su padre. Él no sabía lo que era sentir que Dios esté enojado contigo, que Dios esté airado contigo, que Dios esté decepcionado de ti, que Dios esté lo que quieras de ti. Nunca. Nunca había experimentado desaprobación. Pero para poder llevar el pecado de su pueblo, tendría que sufrir ese castigo inconcebible e infinitamente horrendo en la cruz del Calvario. ¿Sí? Él nunca había recibido una pizca de desaprobación del Padre. Pero para poder llevar todos los pecados del pueblo, tendría que sufrir ese castigo inconcebible e infinitamente horrendo. También, mis hermanos, es importante ver esto. Y todavía vamos a escarbar esto. Ahorita estamos enfocados nomás en su vida perfecta, ¿eh? Todavía vamos a escarbar más en lo que conllevó su muerte, su sacrificio, la ira, todo eso. Pero bueno, es importante, mis hermanos, esto. La imputación de nuestros pecados en Él, o sea, que Dios pusiera nuestros pecados sobre Jesucristo, no corrompieron su naturaleza perfecta y sin mancha. ¿Sí? Porque Él nunca fue culpable de ningún pecado, hermanos. Culpable nunca. Que Él haya pagado la ira, el castigo que nos correspondía a nosotros es otra cosa.
Pero ese pago que se efectuó en la cruz jamás corrompió su naturaleza perfecta y sin mancha. No la corrompió, mis hermanos. El hecho que llevara, um, el hecho que él llevara nuestros pecados sobre sus hombros. Podemos concluir, mis hermanos, en este punto, que la muerte de Cristo fue una sumisión a Dios. No a Satanás, no al Imperio Romano, no a los fariseos. Fue a Dios. Fue a Dios. Y como bien decía ahorita nuestro hermano pastor, mis hermanos, y por eso traía y luego lo soltaba, traía y lo soltaba. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de obediencia. Mis hermanos, meditemos, sí, porque parte de la tarea va a ser eso, sí, aplicación para nosotros. Todo en el apunte, espérense, escúcheme. Él es nuestro mayor ejemplo. ¿Cuántas veces nosotros, como decía nuestro hermano, por comodidad, por el trabajo, porque tengo otras prioridades, menguamos nuestra disciplina? Todos nosotros, mis hermanos, a todos nosotros nos falta disciplina en algo. Jesús nos dijo, si mamáis, guarden mandamientos. Él también lo hizo. Nos amó. Tanto nos amó que siempre obedeció a su Padre para poder rescatarnos. Siempre. Sí, hermano, no somos perfectos. Amén. Pero eso no quiere decir que no estemos buscando santidad y consagración. Más bien, propiamente dicho, consagración. La santidad, la obra del Espíritu Santo, lo hace efectivo. Eso no quiere decir que no busquemos consagrarnos, hermano. Mis hermanos, que esto nos detenga un momento y realmente meditemos cómo está nuestra obediencia a Él. Cuando no estamos dispuestos a moverme de la silla. ¿Ah? ¿Qué pasó, mis hermanos varones? Con ese mensaje, no pasivos, sino activos. ¿Qué cambios hemos hecho en 2 semanas, creo? Una semana. ¿Usted cree que lo que me pasó a mí, o sea, fue así? A mí se nos dio prueba. Todo. Todo. Ah, hermano, entonces no me voy a parar para que me vaya. Dios nos tiene que probar a todos, mis hermanos. A todos. Si usted es hijo, aunque no predique, Dios lo va a probar de alguna manera. Con lo que se predica aquí. Dios lo va a probar, hermano. Dios lo va a probar. Si es hijo. ¿Cómo está nuestra obediencia, mis hermanos? ¿Cómo está? Fíjese bien. Por último, algo que a lo mejor podemos pasar por alto, ¿va? El testimonio de sus enemigos. Esto es bien interesante, hermanos, ¿eh? Fíjense bien. Esto ya no es Jesús hablando, ¿sí? Este ya no es Jesús hablando. Esto es mis enemigos hablando de mí, ¿sí? Ni aun los propios enemigos de Jesús, mis hermanos, ni aun los propios enemigos de Jesús pudieron argumentar algo en su contra. Ningún solo pecado. No podían recriminarle nada. Nada. Y nos lo predicaron el domingo, mis hermanos. Yo me gocé tanto. Yo nunca lo he visto de esa manera. ¿Para qué Jesús sana a Manco, no sé cómo se dice, siempre se me olvida su nombre? Malco. ¿Para qué lo sanaba? Qué gran. Y yo me gocé. O sea, imagínense después de eso. O sea, es que sí es cierto. O sea, y después de eso, mis hermanos, andar con. Y muy santito, pero mira. Malco haber tirado después a Pedro, ¿eh? Pero a Jesús, nada. Y es increíble, mis hermanos. Mateo 27:34. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos.
diciendo, yo he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué se nos da a nosotros? Ahí arréglate tú. Es tu problema. Judas reconoció que Jesús era inocente. Alguien cercano a Jesús, mis hermanos. O sea, este no era el vecino, el que a veces se lo topa, el familiar lejano. No. Esta persona había vivido con Jesús mínimo 3 años. Pegadito. Él le podía haber sacado algo, ¿no? En 3 años, algo te saco. Nada. Nada, hermanos. Nada. El centurión. Este centurión está hablando después de que presencia las tinieblas que se hacen sobre la tierra, el oscurecimiento del sol y la rotura del velo. Dice en Lucas 23:47, y como el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El respaldo de Dios a su hijo, aún en la cruz. Vayan aplicando a nosotros, mis hermanos. ¿Qué testimonio dan los más cercanos de nosotros? ¿Qué respaldo da Dios de nosotros que somos verdaderamente hijos? Yo le estoy diciendo la tarea, hermano. Lucas 23:4. Pilato, hermanos. Y Pilato dijo al príncipe de los sacerdotes y a las gentes, ninguna culpa hallo en este hombre. Ni a un romano, hermanos. Ni aún con el gobierno. Ni aún en las leyes judías. Por eso no lo tengo ahí, pero después Pilato dijo, me lavo las manos, hagan lo que quieran. Y esto es increíble, mis hermanos. Cristo, en un debate con los judíos, fíjense lo que les dijo. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En una discusión acalorada, ¿quién de ustedes me puede decir que yo tengo pecado? Jesús. ¿Alguien de ustedes? Sáqueme algo. ¿Alguien? Y si Él no es Dios Todopoderoso, mis hermanos, perdonó a la mujer. Por eso todos iban soltando la piedra. Porque todos tenían algo para sacarle. Y el único que no tenía para sacarle nada, no lo condenó. Ni nos condenó a nosotros. Sino que nos perdonó. Jesús, mis hermanos, como decía el texto de Romanos, Jesús es la justicia de Dios que se ha manifestado. La justicia de Dios porque su vida fue perfecta, justa. El justo, Él es el justo que iba a morir por los injustos. Estamos apenas empezando, mis hermanos, a embarcarnos en toda la obra de Jesús. Como decía ahorita, después vamos a estar escarbando más en lo que es su sacrificio, su muerte, la justificación. Pero mis hermanos, con eso tenemos por el día de hoy.